Quisieran acompañarme a Corintios, Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Bueno, gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Gracias a Dios porque creo que Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones de diferentes maneras. Yo creo que Dios siempre está hablando. El problema es que a veces nosotros somos duros para escuchar, ¿cierto? A veces nosotros nos encerramos en nuestro mundo, nos encerramos en nuestras cosas, en nuestras actividades cotidianas, trabajo, escuela, actividades del hogar. Y, y por tanto ruido que tenemos, a veces nos cuesta trabajo escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Esta semana eh, estuve preparando este sermón y creo que es algo que Dios ha estado personalmente hablando a mi vida, que Dios ha estado en las últimas semanas tratando conmigo. Y creo que es bueno que también lo escuchemos. Vamos a leer. Yo tengo la versión NBLA, la nueva Biblia de las Américas, pero en la versión que tengan, me siguen. Dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque quisiera gloriarme, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Padre, gracias porque nos diste tu palabra. Gracias porque nos diste a tu Hijo. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento. Obra con el poder de tu Espíritu Santo. Obra en nuestros corazones para que podamos entender y que podamos recibir la palabra, que podamos ser ministrados por tu palabra, Señor. Que sea tu palabra quien hable y no los hombres, Señor. En nombre de Jesús, amén.
Bueno, vamos a poner un poquito en contexto sobre qué está hablando Pablo. ¿Qué sabemos de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática. Las dos cartas que tenemos de Corintios, primera y segunda de Corintios, básicamente durante todas las cartas, Pablo se dedica a corregir diferentes problemas que hay. En su primera carta habla de problemas de inmoralidades. Incluso dice Pablo, hay tal inmoralidad entre ustedes, aún que ni siquiera se menciona esa magnitud de inmoralidad entre los gentiles. Y en la iglesia de Corintios, de los Corintios, no sé si lo sepan, pero en esa ciudad había un templo dedicado a la diosa Afrodita. En ese templo prestaban servicios aproximadamente, según algunos estudiosos, unas 18,000 prostitutas en el templo de Afrodita, que estaba ahí en la ciudad de Corinto. Tan inmoral era la ciudad que aún entre los paganos, entre los no creyentes, se creó el término corintasomai, que en español sería algo así como corintianizar. Para referirse cómo se comportaban inmoralmente en Corinto. Entonces es para que nos hagamos una idea de cómo Pablo dice, ustedes tienen tal inmoralidad que ni siquiera se menciona allá afuera y que ya los esté comparando con esta sociedad tan inmoral, es porque el asunto era grave. Y aquí estamos ante otro problema. En los capítulos anteriores a esta carta, capítulo 11, Pablo empieza a hacer una defensa sobre su apostolado. Pablo se ve obligado, se ve forzado a empezar a sacar sus credenciales, porque tal parece que en la iglesia había falsos maestros y había gente que quería desacreditar a Pablo. Desde, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 16, dice, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. ¿Ustedes sabían que la iglesia de Corinto pensaba eso de Pablo? ¿Ustedes sabían que esos comentarios se hacían de la iglesia que Pablo había fundado? Que había muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles que presumían y que a lo mejor tenían más elocuencia, que a lo mejor decían cosas o presumían de supuestos dones, pero en realidad eran servidores de Satanás que querían desprestigiar el ministerio de Pablo. En el capítulo 11, 12, cuando está defendiendo su apostolado, dice, hago esto, hablando de su defensa, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello que se glorían, porque tales son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es sorprendente que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, es en ese contexto que Pablo está escribiendo Corintios 12. Está en el capítulo 11, empieza a defender su apostolado porque lo están desacreditando, y en el capítulo 12 está continuando su defensa. Y es por eso que
cuando en el versículo 1, 12:1, dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. La Reina Valera creo dice un poquito diferente, dice algo así como que de nada me sirve o no es provechoso el gloriarse, ¿no? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. En esta versión está hablando, dice, el gloriarse es necesario, pero se está refiriendo a lo que hizo en el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior tuvo que empezar a sacar sus credenciales. Vemos, por ejemplo, en el 11:22, hablando, donde ya empieza como que yo le decía a mi esposa, es como que Pablo está sacando los trapitos al sol, ¿no? La iglesia de Corinto está desacreditándolo, está hablando mal de él, están rechazándolo como apóstol, porque ellos veían a un hombre, yo me imagino a lo mejor un poco chaparrito, débil, ¿no? Enfermo, pobre. Y entonces llegaban otros que imponían más, que imponían su presencia, a lo mejor de un poco mejor estatus económico, con mejores habilidades de persuasión. Y Pablo dice con respecto a, bueno, vamos a empezar desde el capítulo 16. ¿Por qué Pablo usa aquí una palabra? Dice, que nadie me tenga por insensato, porque si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez. ¿Se dan cuenta el énfasis que Pablo hace cuando está defendiendo cuando va a sacar sus credenciales? ¿Se dan cuenta de que hace énfasis en voy a hablar como insensato? No debería de estar sacando mis credenciales, no debería estar diciendo el por qué soy un verdadero apóstol, pero lo voy a decir, me voy a hacer un insensato. Dice, pues ya que muchos se glorían, en el verso 18, ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Ajá. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Les está dando el diagnóstico de el problema que tiene la iglesia de Corinto con respecto a los falsos apóstoles, los falsos maestros. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado. Y otra vez, en mi versión está entre paréntesis, dice, hablo con insensatez. Y aquí es donde empieza a sacar sus credenciales. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y otra vez el énfasis, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. ¿Son servidores de Cristo? Pues yo más, dice Pablo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? O sea, esos son, si yo creo que Pablo tiene más credenciales que cualquiera de nosotros y probablemente que cualquiera
si ponemos a todos los cristianos de hoy en día, Pablo tenga muchísimas más credenciales que cualquiera de los cristianos que hoy están vivos, hoy están sobre la tierra. Y aún así, la iglesia de Corinto estaba dudando. Por eso es que él tiene que hacer su defensa de su apostolado. Por eso es que él empieza a sacar sus credenciales. Y por eso es que empieza a decir, el gloriarse, esto que acabo de decir, era necesario, pero no es de provecho. Ajá. Pablo, es como si se acabara él de decir, miren, estos son mis títulos, pero al mismo tiempo está diciendo, el mostrar mis títulos, el mostrar mis credenciales, me hace un insensato. O sea, estoy hablando como si ya perdiera el juicio, como si ya se le subió a Pablo, ¿no? Y después dice, bueno, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Inefables, palabras inefables, o sea, son palabras indecibles. ¿Y qué vemos hoy? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿No les gustaría tener una experiencia así? ¿No les gustaría tener una revelación así como a Pablo? Que digan, yo estaba en mi casa y de repente, no sé si fue en mi cuerpo o si estaba en mi espíritu, pero Dios me llevó al cielo, me llevó al paraíso y me mostró cosas que no puedo describir, cosas que no puedo explicar. ¿Cuántos quisieran vivir algo así? ¿No? ¿Y cómo reaccionaríamos ante eso? ¿Cuál sería la actitud? Si Dios, digamos que no te lleva al paraíso, pero te usa en dones de sanidad, te usa en señales, milagros, te da visiones, sueños. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál sería la actitud? Vemos en el siguiente capítulo. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando Pablo está hablando, conozco un hombre, no está hablando de otro hombre, está hablando de él mismo. Pero Pablo es tan humilde que no quiere que la atención vaya hacia él. Por eso les pregunto, ¿cuál sería tu actitud si Dios te revelara, si Dios te usara en dones espirituales maravillosos? ¿Sería eso una razón para que a lo mejor dijeras, uy, pues Dios me usa, me empiezo a levantar el cuello y ya, empiezo aquí a pararme enfrente para que todos me vean y empezar a presumir de mis experiencias? ¿O tomaría la actitud como Pablo de esto le pasó al primo de un amigo, ¿no? Es básicamente lo que está haciendo Pablo para no desviar la atención hacia él. Y lo dice en el siguiente versículo. Porque si, en el versículo 6, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Se dan cuenta? Me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y yo quisiera contar mis experiencias, dice Pablo,
las revelaciones que Dios me ha dado, pues estaría diciendo la verdad, ¿no? O sea, pues, lo que es, ¿no? Lo que es nada más, ¿no? Pero Pablo entiende una realidad profunda del Evangelio. Pablo entiende, no se trata de mí, no se trata de las revelaciones, no se trata de lo mucho que Dios me usa, se trata de Cristo. No pongan su mirada en el hombre, eso es lo que quiere mostrar Pablo. Siguiente versículo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. La mayoría de los comentaristas consideran que probablemente, no sabemos, Pablo no dice cuál es ese aguijón. No dice cuál es bueno, en mi versión dice una espina en la carne. No sabemos realmente cuál era esa molestia o ese problema que menciona Pablo, pero la mayoría de los comentaristas concuerdan en que probablemente, muy probablemente, era un problema de la vista. Porque en Gálatas 4:15, cuando les habla a los Gálatas, les dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Y aquí podemos ver la actitud que tiene esta otra iglesia de los Gálatas. Y la iglesia de los Gálatas, dice Pablo, puedo decir en favor de ustedes que incluso si hubiera sido posible, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Actitud muy contraria a la iglesia de Corinto, donde los corintios están, no, pues ese Pablo, sus cartas bien severas, en sus cartas, muy, muy regañón, pero cuando viene en físico, su presencia es poco impresionante y su manera de hablar, despreciable. Incluso el mismo Pablo reconoce en el verso 6 del capítulo 11, dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se los he demostrado en todas las cosas. Más adelante, acerca de esto, acerca de este aguijón, acerca de esta enfermedad, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quite. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quisiera que prestáramos especial atención a esta parte. Pablo ya le ha pedido a Dios, quítame esto, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Yo podría servirte mejor si no tengo este aguijón. Yo podría servirte mejor si fuera completamente sano. Pero, ¿qué dice Dios? Bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia
es más que suficiente. Es lo que le está diciendo a Pablo. ¿Quién más oró de esa forma? Jesús en el Getsemaní oró también y decía: Padre, de ser posible, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oraba sudando sangre. Pero la respuesta del Padre fue: no hay otra forma. Yo me voy a glorificar en medio de esto. Entonces, punto número 1, Dios se puede glorificar tanto en una respuesta milagrosa, pero Dios también se glorifica cuando a la vista de los hombres no hay respuesta. La gente que no es creyente pueden preguntar: ¿y dónde está tu Dios? Cuando Jesús, el día que lo crucificaron, ¿qué decía la gente? Si eres hijo de Dios, bájate. Así nosotros. ¿Ustedes no creen que la gente pensaba? ¿Qué creen que la gente pensaba de los cristianos del siglo I? Nosotros estamos bien cómodos, ¿no? Aquí podemos reunirnos libremente. No va a venir la policía y va a decir: están arrestados todos ustedes, están haciendo algo ilegal. Pero la iglesia del siglo I tenía una persecución de la cual posiblemente no podemos dimensionar. He estado, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces recibido de los judíos 39 azotes. He sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, en peligros de toda clase, de ríos, salteadores, con mis compatriotas, con los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, falsos hermanos, trabajos, fatigas, noches de desvelo, hambre, sed, sin comida, frío, desnudez. ¿Quién de aquí puede decir que su sufrimiento, que las cosas, los problemas que a uno a veces le pasan, se pueden comparar tantito con esto? Por eso digo, tal vez no nos imaginamos los sufrimientos de la iglesia del siglo I, porque tal vez ante la opinión de los no creyentes era como que el grupo de los tontitos, el grupo de los fanáticos que siguen a alguien y ahí están dispuestos hasta a ser perseguidos, a ser encarcelados, a ser echados con leones y a veces muertos. Ciertamente, Dios se glorificó muchas veces en la vida de los apóstoles, incluso sacándolos de la cárcel de forma sobrenatural. Pero otras veces tuvieron que pasar por el proceso. A Dios le interesa más tu alma, a Dios le interesa más tu salvación que tu bienestar en la tierra. ¿De qué nos sirve el tener la aprobación de las personas? ¿De qué nos sirve tener el éxito terrenal? ¿De qué nos sirve los halagos, las alabanzas de la gente?
si se pierde tu alma? ¿De qué te sirve? Preocúpate más bien porque no te preocupes por ser conocido por la gente, preocúpate por ser conocido por Dios. Y es un poco irónico cómo cómo Dios le responde a Pablo y le dice, bástate en mi gracia. Es como si la gracia de Dios es grande o pequeña. Es inmensa la gracia de Dios. Es como si te dijeran, bástate con estos milloncitos que te deposité en el banco, ¿no? O sea, por eso digo, es irónico porque es como que, pues confórmate con la gracia, ¿no? Pero la gracia es mayor y es más grande que todos los milagros. La gracia es el mayor de todos los milagros. El milagro del perdón, el milagro de la salvación. Porque ¿de qué te serviría tener superpoderes, ¿no? Como en las películas. ¿De qué te serviría tener un montón de señales sobrenaturales si al final te perdieras? Si al final tu alma no estuviera con Dios. Y Jesús mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me van a decir, pero si en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, ¿y qué va a responder? Va a decir, jamás los conocí, jamás los conocí. No nos confundamos. El ver a una persona que está mostrando aparentes señales del Espíritu no es sinónimo de santidad, no es sinónimo de salvación. Lo que debemos buscar, más allá de buscar las señales, los milagros, es buscarlo a Él, buscar su gracia. Y es muy curioso, a veces me sorprendo cómo es el Evangelio, cómo es Dios, que pareciera que hay una sabiduría tan profunda en Dios que se contrapone con la sabiduría del mundo, que se contrapone contra toda sabiduría humana, donde el mundo ve derrota, Dios ve victoria. El sacrificio de Cristo podría parecer debilidad, derrota. Ya lo mataron, ahí están al que seguían, su profeta, su Dios, su líder. No estoy diciendo que Jesús haya sido un profeta, sino que le estoy diciendo la opinión que pueda tener la gente de fuera, ¿no? Ante la vista del mundo hay derrota, pero Dios dice, esto es una victoria. ¿Qué dice el mundo? Dice, ver para creer. Y la sabiduría de Dios es creer y luego ver. Sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, ¿qué es? Gózate. O sea, no es como contraintuitivo a la carne. No es algo difícil de entender. Por eso dice, para el mundo, el evangelio es necedad. Porque no entendemos la sabiduría de Dios. No entendemos cómo ante una debilidad podemos ser fortalecidos. Y pues a veces también Dios puede responder no a las oraciones.
A Pablo le dijo, no. Porque a veces creo que pensamos o creemos un evangelio donde, o nos contaron que Dios cree y Dios va a ayudarte, va a solucionar tus problemas, Dios te va a sanar. Y empezamos a hablar todas las promesas, todo lo bonito. Y es verdad, pero eso no es el fin. Esa es la consecuencia. Así como tú necesitas creer para después ver, tú necesitas primero creer para después experimentar lo sobrenatural. Pero nuestra mirada debe estar siempre en Cristo. El aguijón que llevaba Pablo lo llevaba a depender más de Dios. Cuando uno tiene una situación donde ya no puedes hacer nada, cuando dices, pues yo aquí ya no puedo hacer nada, ni el hombre más rico millonario del mundo puede comprar un día más de vida. Cuando estamos en esa situación, ¿qué podemos hacer? Simplemente voltear nuestra mirada a Dios. Entonces, es en ese sentido que Pablo dice, tus debilidades te pueden ayudar a poner la mirada en Cristo. Porque si tuvieras tú la vida perfecta, si tuvieras tú los millones, si tuvieras tú siempre sanidad en tu cuerpo, fama, reconocimiento, ¿estarías aquí? ¿Mirarías a Cristo? ¿O serías una persona orgullosa que dirías, pues yo con mucho trabajo, a base de esfuerzo, por mis propios méritos, es que he llegado a donde he llegado? Ese es el problema de no tener problemas. Paradójico, ¿no? El problema de no tener problemas es que se nos hace más difícil ver a Cristo. Y cuando somos débiles, es como que no tenemos opción. Cuando Dios nos humilla, es, Dios, no soy nada. Pablo así decía, nada soy. Y aún por todas las señales y todas las revelaciones que Dios operaba en la vida de Pablo, Pablo seguía manteniendo esa humildad. Pablo seguía manteniendo los pies en el piso sobre quién soy yo con respecto a Dios y en este mundo. Y vamos a continuar leyendo. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello. Voy en el verso 11. Pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. ¿Ven? Como Pablo dice, en nada fui inferior a los más eminentes apóstoles, pero no soy nada. Y vuelve a mencionar, me he vuelto insensato. ¿Por qué se volvió insensato? Pues porque tuvo que sacar sus credenciales. Para un falso maestro es muy fácil presumir. De hecho, creo que es una característica propia de los falsos maestros. Y en la actualidad vemos muchos falsos maestros. Basta comprender la televisión en el canal cristiano, canal de enlace, y empezamos a ver a pastores que predican sobre un evangelio donde dale dinero a Dios y Dios te va a dar un milagro, Dios te va a resolver tu problema, ¿no?
Sí, sí han escuchado, ¿no? El término del evangelio de la prosperidad. Eh, ¿Y qué hacen esos apóstoles, esos maestros, esos pastores? Hacen noches de milagros, de sanidades, hacen eventos masivos donde ven y se te va a hacer tu milagro. Y tal vez muchos podrán pensar, ay, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que son falsos maestros? Pues es muy fácil. Analiza, examina a esos maestros a la luz de las escrituras. Examina lo que predican. Examina sus enseñanzas. ¿Apuntan a Cristo o siempre se la pasan hablando de promesas terrenales? ¿Apuntan a la gracia? ¿Apuntan al arrepentimiento? ¿Te hablan de pecado? ¿O te están hablando siempre de vas a estar en victoria, soy más que vencedor, hay un campeón en ti, todo lo puedes en Cristo? Ciertamente tenemos muchas promesas en la Biblia, pero eso es, una vez más, consecuencia. Eso no es el fin. ¿Te has acercado al Evangelio buscando los beneficios de Cristo? ¿O te has acercado al Evangelio buscándolo a Él? Un verdadero cristiano se ve a sí mismo como una herramienta para la glorificación de Dios. Pero un falso creyente, como Judas Iscariote, usa al Señor como una herramienta para su propia gloria. ¿Y cómo oras? ¿Qué pides? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes piden mal porque oran y no reciben porque piden mal, piden para sus deleites, piden para su carne, ¿no? No malinterpretemos las escrituras. Ciertamente Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, les será hecho, les será concedido. Entonces, ¿qué pasa? Leemos, pues aquí dice todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, decimos, Señor, te pido que me des un iPhone en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que me des un carrito en el nombre de Jesús. Amén. Una casita, un sueldito de 50,000 pesos. Y el pedir las cosas en el nombre de Jesús no es una palabra mágica. No es como que yo oro y al final de mis oraciones digo, en el nombre de Jesús, y entonces ya, va a ser hecho. No, en el nombre de Jesús es una verdad mucho más profunda. Pedir en el nombre de Jesús significa que tú estás alineado con la voluntad del Padre. Es como si tu jefe te manda o tu empresa en tu trabajo te mandan a algún lugar y te dicen, mira, toma esta tarjeta de crédito y ve y haz estas compras para la empresa. Y tú, y todo lo que compres, te lo van a dar, ¿no? Llevas la tarjetita. Eso significa que dices, tengo la tarjeta de la empresa, ¿eh? Voy a ir y me voy a comprar el videojuego que quería, ¿no? Y vas con la tarjeta de la empresa y empiezas a gastar para ti. Ahí vas en el nombre de la empresa. ¿Qué te va a decir tu jefe? Este gasto no está aprobado, ¿eh? Te lo vamos a cobrar. ¿Por qué gastaste en esto? Eso es ir en el nombre de alguien. Cuando vas
en el nombre de tu jefe, en el nombre de la empresa. Traes la tarjeta Gold de crédito, la que no tiene límite, no tiene tope de crédito, pero tú vas a comprar lo que te pidieron. Tú vas a hacer lo que necesita la empresa, lo que es voluntad de tu jefe, no lo que es tu voluntad. Eso es pedir en el nombre de Cristo. No es de que entonces ya pido para mis propios gustos, no. Termina Pablo diciendo, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros, pues ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio. Pablo no había sido una carga para ellos, para los corintios, se está refiriendo en términos económicos. En el capítulo anterior, capítulo 11, habla, cuando ustedes, en el verso 9, dice, cuando estaba con ustedes tuve necesidad y a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardé de serles carga. Un capítulo antes dice, a otras iglesias despojé, tomando salario de ellas, para servirles a ustedes. ¿Se dan cuenta? Yo no me imagino el sentimiento de Pablo, un sentimiento de preocupación, un sentimiento tal vez de desesperación, de impotencia, incluso hasta tal vez un poco de enojo. ¿Cómo es posible ustedes, una iglesia que en las cartas de Pablo se muestra su amor hacia ellos, se muestra ese corazón pastoral que tenía Pablo hacia la iglesia de Corintio, a pesar de todos sus defectos? ¿Y cómo es posible que a pesar de todas las señales que se operaron en medio de la iglesia no lo reconocía y preferían escuchar a aquellos que les endulzaban el oído? Preferían escuchar a aquellos que les daban promesas. Y Pablo no, porque Pablo pues anda ahí sufriendo y yo creo que Dios no está con él. Yo creo que anda en pecado, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien tiene una situación difícil, desempleo, pues algo, a lo mejor algo hizo el hermano, a lo mejor. Y aquí podemos ver que, uno, las señales, los milagros, no son un indicador de que esa persona sea aprobada por Dios, y tampoco el sufrimiento es un indicador de que la persona sea reprobada por Dios. Ciertamente, existen dos iglesias, una que es física, me refiero a lo que vemos, todas las personas que se congregan, pero hay una iglesia espiritual, hay una iglesia de los verdaderos creyentes, de los verdaderos adoradores. Esa iglesia no la podemos ver, pero mismo Jesús dijo que de entre nosotros, de en medio de nosotros, se iban a levantar falsos maestros. El trigo y la cizaña están juntos. La iglesia que vemos es trigo y cizaña juntos.
Pero la pregunta es, ¿tú eres trigo o eres cizaña? ¿Estarías dispuesto a sufrir por amor a Cristo? ¿Estarías dispuesto a sufrir por el Evangelio? Y mucho ojo, no, esto no es apología, no es defensa al sufrimiento, no es que estamos tratando de romantizar el sufrimiento y ahora, como Pablo sufrió mucho, vamos a agarrar un látigo y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No se trata de eso. Pablo, en lo que escribió, él mismo está demostrando que él no quiere ese sufrimiento. Él le pedía a Dios, quita de mí este aguijón. Yo no quiero este sufrimiento. No se trata de que, wow, en el sufrimiento hay algo místico. No. Se trata de que si nos toca sufrir por Cristo, o incluso si es necesario que Dios nos haga pasar por alguna situación difícil para moldear nuestro corazón, si Dios necesita que nos enfermemos, si Dios necesita que perdamos nuestro empleo o que perdamos a un ser querido para podernos hacer crecer, Él lo va a hacer porque a Él le interesa más tu alma. Busquemos a Dios. No busques los milagros. Busca al autor de los milagros. Si se llevan algo de esta predicación, quisiera que se lleven eso. No pongan su mirada en los milagros, no pongan su mirada en las señales, que a veces respondió y un día estamos muy alegres y, uy, gloria a Dios, sí, sí, aquí, pero al otro día nos sentimos en un desierto y nos desanimamos y no, pues yo creo que mejor ya no voy a la iglesia porque es pues, como que nuestra fe empieza a veces a decaer, ¿cierto? ¿Por qué Dios no responde? No, a lo mejor y eso es mentira. Hay un caso de esta semana estaba viendo un video de un artista muy famoso que se llama Kanye West, o sea, así se pronuncia. Él creo que tiene 5 años que se había declarado cristiano y apenas hace poco apostató de la fe. Esta persona, por ser una persona famosa, en muchas de las mega iglesias lo empezaron a poner a predicar luego. O sea, recién convertido y pues ya ponte aquí a hacer música. Creo que hasta sacó un álbum de música cristiana. Grabamos música, estamos ya en la alabanza, empezamos a predicar y, no, sí, Kanye West, ¿por qué? Porque es una persona famosa. Y no pasaron, creo que ni 5 años, y esta persona ya dice, no, ya no oro, ya Dios no responde a las oraciones. He estado orando y nada, la neta, mejor yo me las arreglo solo. Yo puedo hacer más por mí mismo que lo que Él. Y Él decía en sus propias palabras, yo soy mi propio Dios. Aquella tentación del Edén que la serpiente hizo con Adán y Eva, van a ser como dioses. Esa tentación sigue vigente. ¿Vas a depender de Dios? A veces queremos que Dios sea nuestro Salvador nomás, pero el Evangelio completo es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, como Señor. ¿Nos vamos a someter a su autoridad o vamos a buscar nuestra propia gloria, nuestros propios intereses? Y no pongas tu mirada
en lo terrenal, porque no somos de este mundo. No pongas tu mirada en el reconocimiento de las personas. Pablo dice con respecto a, a todo lo que Dios había hecho en su vida, todos los señales, todas sus credenciales, todas las posibles cosas en las que él pudiera jactarse, cuestiones incluso de esta tierra, él podría decir, eso para mí es como, lo tengo por pérdida, ¿no? Es como basura, dice. Pero a veces pareciera que nos gusta buscar en la basura. A veces pareciera que no nos damos cuenta de la grandeza que es la gracia de Dios. Y no nos conformamos con la gracia de Dios. Y queremos, pues sí, está bien la gracia, pero dame un extra, ¿no? Dame un extra, Señor. Es que tu gracia, pues dame otras cositas, ¿no? Dame algo terrenal, o unos milagritos, o algo para que yo pues, me emocione, ¿no? No pongamos nuestra mirada en lo terrenal. Saben, Dios es tan bueno que cuando dejamos de poner nuestra mirada en esas cosas, es en ese momento cuando Dios te las empieza a conceder. Así de grande es su poder, así de grande es su sabiduría, porque cuando los milagros o cuando lo terrenal se convierte en un fin, se vuelve un ídolo. Y Dios conoce nuestros corazones, entonces sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar la bendición. Es como un padre que consiente a su hijo y lo malcría. Dios no es un padre consentidor, Dios es un padre sabio que sabe tratar y él dice, la obra que he comenzado en ti, la voy a perfeccionar. Permitamos a Dios que, permitamos que Dios obre en nuestros corazones. Humillémonos, reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra necesidad, reconozcamos nuestro nivel de bajeza. Señor, somos tan poca cosa, somos tan miserables a veces. Pone en nuestro corazón un genuino deseo, un genuino amor por ti. Tu gracia es tan maravillosa, tan inmerecida. Nosotros éramos enemigos y tú nos amaste y te despojaste de tu trono para reconciliarnos contigo. Te humillaste siendo Dios hasta lo más bajo por amor a nosotros. Y a veces nosotros, en vez de poner nuestra mirada en ti, ponemos nuestra mirada en lo pasajero, en la vanidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por desviar nuestra mirada de ti. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Quisiera que termináramos cantando la última canción que entonamos hace unos momentos. Y solamente quisiera, ya para cerrar, leer un salmo. Bueno, si quieren no vayan, lo quiero leer rápido. Es el Salmo 32, dice: Bienaventurado, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué hay más grande? ¿Qué podríamos recibir de Dios? ¿Qué cosa podríamos recibir de Dios más grande que el ser reconciliados con Él? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Su gracia es suficiente. Su gracia es más que suficiente. Reflexionemos en nuestra vida y procuremos el gloriarnos aún en medio de las debilidades, porque tenemos un Dios tan grande que a veces creo que se sale de nuestra capacidad de razonamiento, se sale de nuestro entendimiento. No te preocupes por lo terrenal, no te preocupes por tus defectos. Preocúpate por conocer a Cristo y que tú seas conocido por Él. Preocúpate por eso. Y lo demás, seguramente Dios, en su amor, te va a bendecir de una manera en la que no te imaginas. Pero eso como consecuencia, no porque sea el fin, no porque nos interese la bendición más que al que bendice. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús,
eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Oh, tu gracia es suficiente, Dios. Tu gracia es suficiente, Dios. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Obra en nuestra vida, Espíritu Santo. Obra en nuestro corazón. Cambia nuestro corazón. Renuévalo. Restáuranos. Líbranos de nosotros mismos, líbranos de nuestra maldad, límpianos. Ese es el milagro más grande que podemos recibir de ti. Y te damos gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Nos podemos gozar, nos podemos alegrar, porque fuimos perdonados por ese sacrificio de la cruz, por los méritos de Cristo. No por nosotros mismos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, sino por tu gracia. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Gracias, Padre, porque tu gracia es infinita. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha sido concedida. Gracias porque tenemos